Vamos a Marcos 11. Nada, es un recordatorio también. Si tienes peticiones de oración, acuérdate que ahí están los formatos. Puedes llenarlo, puedes pedirse a los edecanes y depositarlo en el buzón de la ofrenda. Allí los anfitriones toman tus peticiones y está un grupo de personas orando por ellas. Entonces, no seas egoísta. Si tienes necesidad de orar, compártela con tus hermanos, ¿ok? Bien, dice Marcos 11. Vamos a estar leyendo a partir del verso 12 y vamos a terminar en el verso 26, ¿ok? Entonces te invito para que me acompañes ahí en tu Biblia. Dice el verso 12: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyera que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos los perdonará sus ofensas. Amén. Este pasaje es un pasaje complicado, porque para muchas personas resulta sorpresiva la manera en que Jesús actúa. Para muchos incluso no tiene sentido. Y es interesante porque hay personas ateas, ¿no?, críticos ateos, que dicen que Jesús hace un desperdicio de milagros. Y hay críticos creyentes que dicen que Jesús se comporta como un niño caprichoso, como alguien berrinchudo. Y el asunto es que muchas veces, o muchas personas, no han encontrado sentido en este pasaje. Ahora, hemos hablado que Marcos usa cierto orden al momento de escribir algo importante. Y hemos mencionado que le gusta hacer sándwiches, ¿verdad? Donde pone un tema, pone otro tema relacionado y cierra con el mismo tema que empezó. Y eso es lo que Marcos hace aquí. Si tú te fijas, el verso 12 comienza con la higuera, luego viene la purificación del templo y termina en el verso 20 en adelante con la higuera seca. Lo que Marcos está haciendo es mostrar que en realidad todo este segmento está relacionado. Y todo este segmento va a hacer sentido con la ayuda del Señor mientras leemos y recordamos un poquito del contexto. Recordemos que la semana pasada vimos cuando Jesús hace lo que se conoce como la entrada triunfal. Jesús se acerca a la ciudad de Jerusalén. Hemos hablado de cómo era la fiesta de la Pascua, cómo la ciudad de Jerusalén estaba llegando peregrinos de diferentes lugares y cómo la ciudad estaba llena de gente, muchos peregrinos caminando. Y Jesús salió de Jericó a Betania, pasó la noche con sus amigos y dice allí que luego sale a Jerusalén. Y mientras va hacia Jerusalén, Jesús da instrucciones a sus discípulos. Les dice: vayan a la aldea enseguida, tomen el burrito que se van a encontrar allí. Si les preguntan qué están haciendo, díganle que el maestro, el Señor, lo requiere y que se los va a regresar. Los discípulos van, encuentran y hacen todo lo que Jesús les había dicho. Regresan con el burrito, Jesús se sube y comienza a avanzar hacia Jerusalén. Y decíamos que era muy significativo,
porque todo buen judío sabía lo que Jesús estaba haciendo. Jesús sabía lo que estaba haciendo y estaba apelando a una profecía que está en el libro de Zacarías. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es decir, Jesús planeó todo ese momento para presentarse como el rey de Israel en medio de la fiesta. Por eso cuando Jesús se sube a ese burro, los discípulos lo ven, comienzan a poner sus mantos, la gente los ve, empiezan a tirar ramas, palmas, y todos comienzan a gritar: sálvanos, sálvanos, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y comienzan a gritar y a cantar. Y decíamos que iban cantando el Jalel, los salmos de ascensión que normalmente los peregrinos cantaban cuando iban rumbo a Jerusalén. Y decíamos que Jesús se presenta como un rey poco común. Dice de hecho la profecía: viene tu rey, pero viene justo, salvador y humilde. Y Jesús no se parece a ninguno de los reyes de este mundo. Y vimos cómo entró a Jerusalén, cómo dio la vuelta y tuvo un desenlace inesperado. Jesús llora al ver la ciudad, porque le dice: ojalá que pudieras ver, si tan solo pudieras saber lo que está pasando en este tu día. Dice: pero no puedes porque está cegada. Y Jesús llega a la ciudad, entra, dice que ve el templo y se regresa a Jericó a dormir. Y decíamos que te quedas como con la idea de, ¿y la acción? Jesús es recibido por la gente, toda la gente está emocionada porque ahí viene el rey, llega a la ciudad de Jerusalén y se va. Pero decíamos que Jesús sabía que mañana sería otro día y que Él regresaría. Y eso es lo que sucede. Jesús regresa y Jesús va a mostrar que no le gustó nada de lo que vio en el templo. Jesús va a usar este evento de la higuera para darnos una lección objetiva. Jesús tiene un propósito al maldecir a esta higuera, y es lo que vamos a aprender aquí. Vamos a ver cómo Jesús aborrece las apariencias. Me refiero a las apariencias de piedad. Jesús aborrece la hipocresía. Jesús va a mostrarnos a través de este ejemplo de la higuera lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel y lo que nos puede suceder a nosotros si no somos cuidadosos. Así de que vamos, por favor. Dice en el versículo 12: al día siguiente, ya vimos entonces que Jesús había estado en Jerusalén, solamente dio la vuelta, vio el templo. Dice el verso 11, ahí 11:11, que como ya anochecía, se fue a Betania con sus 12. Dice el verso 12: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Y es interesante porque nos muestra, primero que nada, a Jesús. Dice que sale de Betania. Ahora, yo asumo que Jesús desayunó antes de salir. No lo dice la Escritura, esto es solamente un pensamiento mío. El punto es que Jesús sabe lo que va a hacer y Jesús quiere mostrar a sus discípulos una lección. Y dice que ve una higuera y la ve llena de hojas, la ve frondosa. La higuera le decía: verás, ven, porque mira cómo estoy floreando y cómo estoy de verde. Y Jesús se acerca a la higuera y dice que no encuentra nada. Ahora, hay discusión porque dice Marcos que no era tiempo de higos. Ahora, yo no soy experto en higos, pero leí algo y dice que hay diferentes tipos de higuera. Hay una higuera que solamente da fruto una vez al año, pero hay otras higueras que se llaman también breveras, que dan 2 frutos, uno que se llama brevas y otro que se llaman higos. La diferencia es que las brevas básicamente son más grandes que los higos, de hecho en algunos lugares son más apreciadas, pero no tienen tanta azúcar, no son tan dulces como el higo, porque las brevas se dan sobre los troncos más viejos y los higos se dan sobre los retoños nuevos. Así de que las breveras dan 2 cosechas, una más o menos por ahí de junio, julio, y la otra cosecha se da de agosto a octubre. Se estima que Jesús estaba más o menos en el mes de abril, que es cuando caía la Pascua. Y dice que ve esta higuera verde y llega y busca, pero no encuentra nada.
Ahora, es muy significativo el ejemplo porque en toda la palabra de Dios continuamente se describe al pueblo de Israel como un árbol frutal o como una vid, una planta de fruta. Te voy a dar algunos ejemplos para que pongas, por ejemplo, allí en tu cuadernito, si traes cuaderno, si no traes para la otra, por favor. Isaías 5, mira, el profeta Isaías, hablando de Israel, lo asemeja a una viña. Dice Isaías 5, verso 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diera uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho yo en ella? ¿Cómo, esperando yo que diera uvas, ha dado uvas silvestres? Les mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán cardos y espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Básicamente, en el Antiguo Testamento vas a encontrar que Israel se asemeja entonces a una planta productiva, es decir, una planta de la cual Dios esperaba un fruto. Y en este caso, cuando dice Isaías, Israel es una viña, y la he cuidado, y le puse cerco, y la he regado, y la he abonado, y he hecho todo lo necesario para que diera uvas, pero dio un mal fruto, dio uvas amargas. Y dice, ¿qué más puedo hacer? Vecinos, ¿tú qué harías? Porque he hecho todo lo que se puede hacer en una viña, y sin embargo no hay fruto. Y entonces dice, ok, va a venir juicio, le voy a quitar el cerco, la voy a dejar de regar, van a crecer las espinas, los cardos. ¿Por qué? Porque nunca produjo el fruto que yo esperaba. Esa es una manera en que Jesús está relacionando al pueblo de Israel ahora con esta higuera. De hecho, si vas al libro de Miqueas, o por lo menos apuntas en tu cuaderno, Miqueas, en el capítulo 7, el profeta hace referencia nuevamente a esta expectativa de fruto, que pareciera que es donde Jesús toma esta idea. En Miqueas 7:1 dice, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Y mira cómo se asocian los frutos, el fruto de la planta, con los frutos del hombre. Verso 2 dice, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano para completar la maldad de sus manos. El príncipe demanda, el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Otra vez, está hablando de que el Señor va a buscar fruto y dice, no hay nada. Lo mejor que puedo encontrar son espinos. No hay, y luego habla de manera práctica, dice, no hay misericordioso, no hay ninguno recto, todos acechan por sangre, todos tienden red a su hermano. Dice, el príncipe demanda, el juez juzga por recompensa, el grande el antojo de su alma, y dice allí, el mejor de ellos es como un espino, el más recto como un zarzal. No hay nada. Y Jesús, en su respuesta, quiero que veas lo que hace. Regresa al capítulo 11 de Marcos y dice allí el versículo 13, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez se encontraba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Por qué se enojó Jesús? Porque estaba tomando esta higuera como un ejemplo de una vida espiritual que no tiene fruto. Es decir, está mostrando a través de esta higuera que la nación de Israel, esos que en unas cuantas horas lo van a crucificar,
eran como esta higuera que tenía muchas hojas, la apariencia de un árbol fructífero, pero cuando te acercabas allí te dabas cuenta de que no había nada. Era completamente estéril. Y Jesús está retomando la perspectiva de los profetas que desde tiempo atrás habían hablado de Israel, advirtiéndole que Dios esperaba fruto. Y Dios espera fruto de ti y de mí. Y Dios espera fruto de la iglesia. Dios no quiere hojas. Dios no quiere apariencia. Dios no quiere que estemos verdes como si de verdad fuéramos a dar algo, pero no damos nada. Y Jesús lo que hace es que maldice y les dice allí que los discípulos lo escuchan. Ahora, algo que podemos ver aquí es que cuando Jesús maldice a esa higuera jamás va a volver a dar fruto. Y usa una palabra cuando dice allí que no era el tiempo de higos. La palabra que usa es para hablar de la época, la oportunidad. Era una oportunidad de mostrar fruto. Como Jesús había dicho de Jerusalén, cuando dijo: Jerusalén, si tan solo supieras que este día es para ti. Era la oportunidad de que Israel diera fruto. Habían pasado siglos donde habían abandonado al Señor, donde habían matado a los profetas, donde se habían apartado de sus caminos. Había venido juicio de Dios por parte de Asiria, ya habían sido llevados por los babilonios. El Señor les había dado otra oportunidad regresando, y Jesús les dice: aquí está la oportunidad, muestra tu fruto. Y Jesús está comparando esta higuera con una nación que tiene toda la apariencia, pero que no tiene nada de sustancia, que promete mucho, pero no da nada, donde hay mucha expectación, pero no hay nada de satisfacción, solamente apariencia. Y vemos aquí la advertencia contra la esterilidad. No es suficiente aparentar algo, no es suficiente parecer algo, no es suficiente prometer mucho si no producimos nada. Y eso es lo que Jesús hace. Ahora, tú pudieras pensar, bueno, sería muy injusto que Jesús hiciera algo así. Primero, muchas personas hasta se duelen de la higuera. Pobrecita la higuera, ¿qué culpa tiene? Jesús está mostrando algo que es de vital importancia y está haciéndolo a través de este ejemplo. Ahora, si tú vas al Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que Jesús con tiempo había avisado de esto. En Mateo, en el capítulo 3, comienza la predicación de Juan el Bautista, y algo que vemos a ver reiteradamente de parte de Juan el Bautista y de Jesús es el mensaje de Mateo 3, verso 8, dice: hagan pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Queremos ver fruto. Dice Juan el Bautista: ¿quién les ha enseñado a huir? Hijos de serpientes, ¿no? Generación de víboras. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Muestren esos frutos. Y dice el verso, ahí mismo el verso 9: y no piensen decir dentro de ustedes mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mira el verso 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El profeta Juan el Bautista comienza su mensaje, su ministerio al pueblo de Israel, y le dice: arrepiéntanse. Dios está esperando un fruto y ya tiene el hacha lista para cortar el árbol. Y en Mateo 7, Jesús, de manera personal, advierte a los que están escuchando acerca de las apariencias. Mateo 7, verso 15 dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por último, te invito a que vayas a Lucas, por favor, capítulo 13.
verso 6. Jesús, hablando de lo mismo, mueren unos hombres aplastados por unas torres. Le pregunta a los discípulos: ¿ustedes creen que estos hombres que murieron en el accidente eran más pecadores que los demás? Y Jesús les dice: yo les digo, no. Y si no se arrepienten, ustedes también van a perecer. Y entonces narra una parábola que está a partir del verso 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizas también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Así es que Jesús está ilustrando una realidad espiritual a través de la higuera. Dice: Israel, esta nación escogida, esta nación que fue puesta por Dios como ejemplo para las naciones, para que las naciones pudieran voltear y ver la misericordia y el favor de Dios y se acercaran a Dios por la vida de Israel, no ha cumplido su propósito. No ha servido para eso. De hecho, lo vamos a ver ahorita más adelante, ha servido para lo contrario. Israel no solamente no estaba dando fruto, se estaba convirtiendo en un estorbo para otros. La cosa es que parece muy rudo, ¿no? Pero, ¿saben? No solamente para Israel. Esto aplica también para la iglesia. Y si yo te pregunto qué clase de iglesia somos, ¿tú qué pudieras pensar? ¿Somos una iglesia fructífera? Y si no lo somos, ¿qué pasa con tu vida de manera individual? ¿Eres un árbol bueno? ¿Hay fruto en ti o solamente hay hojas? Porque no se trata, familia, la vida cristiana, de aparentar. No se trata de llenarnos de hojas haciendo, diciendo y pareciendo, sino dando fruto, que es lo único que Dios busca de nosotros. Y lo que está diciendo aquí Jesús no aplica solamente para Israel. En el contexto de la historia sí, pero hay una advertencia para nosotros, porque si tú vas al Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que Dios no solamente espera fruto de Israel. Él no quiere hojas verdes y abundantes, Él también quiere fruto de tu vida y de mi vida. En Juan 15, en el verso 7, Jesús dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Dios está esperando fruto de ti y de mí. Y es un fruto que dice: no vas a poder hacerlo solo. No se trata de que tú hagas y parezca que hay fruto. No, el fruto solamente viene como resultado de una relación personal con Cristo, donde tú dependes de Él, donde tú estás aferrado a Él, donde es a través de esa comunicación con Él que el fruto se desarrolla. Y digo, no se trata de que parezcamos, porque una calcomanía en el carro no te hace dar fruto. 200,000 videos en YouTube que veas de predicaciones no te hace dar fruto por sí mismo. Poner muchos posts con frasecitas cristianas o versículos tampoco te hace dar fruto. De hecho, me llama la atención, y no quiero raspar muebles, pero me llama la atención cómo la gente, no sé, hombres y mujeres por igual, ¿no? Una foto de esas de como que estoy descuidado, pensando así en el atardecer, y luego las misericordias del Señor. ¿Y qué haces tú en la foto, no? Lo importante es el versículo. ¿Qué haces tú en la foto como que estás meditando o como que estás viendo el atardecer y el Señor es bueno y su misericordia es para siempre? Eso no te hace dar fruto. No estamos hablando de estas cosas, estamos hablando de una relación personal, genuina, viva con Jesucristo. Y eso es lo que vemos aquí. Solamente cuando estamos unidos a Jesús es que puede haber fruto en nosotros. De hecho, ve a Filipenses, por favor, el capítulo 1. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Filipenses 1:9. Le pido a Dios
que el amor de ustedes desborde cada vez más y sigan creciendo en conocimiento, en entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Es decir, lo que glorifica a Dios, lo que lleva a las personas a adorar a Dios es el carácter que Dios forma en nosotros. No son los posts con tu foto y un versículo en las redes sociales. No es que vayas y hagas y aparentes. Ahora, no estoy diciendo que el servicio sea malo, pero yo puedo predicar aquí y aparentar algo. Yo puedo estar haciendo cualquier cosa y aparentar algo. ¿Y cómo sabemos eso? Por el fruto en nuestro carácter. Y ese es el punto. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida que no sean hojas? Que tú puedas decir, el carácter de Cristo se está formando en mí. Hoy puedo ser más paciente con las personas. Hoy puedo amar a las personas, a las que no me caen bien, a las que me caen bien, a las que son como yo, a las que no son como yo. Hoy puedo entender que Dios se toma en serio la santidad y puedo decir no a muchas cosas que pueden resultarme atractivas, pero sé que no valen la pena. ¿Por qué? Porque como dice Pablo aquí, he entendido lo que importa y por eso puedo llevar una vida pura e intachable hasta que Cristo vuelva. No se trata de hojas, sino de sustancia. ¿Cuál es el fruto que has experimentado en tu vida? ¿Qué es aquello que tú puedes ver que a partir de que conociste a Jesús ha ido transformando, ha ido cambiando en ti? Decía ahorita que el no dar fruto ahora, así como la higuera, puede significar no dar fruto nunca. Porque a veces pensamos que podemos tomarnos un break y decir, bueno, al cabo el Señor me necesita, porque pues yo soy el predicador aquí, entonces pues Él sabe que me ocupa. Familia, no. Tú y yo ocupamos al Señor. Tú y yo necesitamos a Cristo y lo necesitamos desesperadamente. Y Él puede, como esa higuera, Él puede ir y seguir adelante mientras se marchita. El no dar fruto ahora puede ser que no des fruto nunca. Solo Él nos puede salvar, solo Él puede hacernos útiles y solo Él puede hacernos fructíferos. Le pasó a Israel que no lo entendió y nos puede pasar a nosotros. Te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Dice Spurgeon, la gran mayoría de las personas que tienen algún tipo de religión, dice, tienen hojas, pero no producen fruto. No producen nada más que hojas. ¿Pudiera ser que tu actividad y mi actividad sea solamente religión y no una relación? Puede ser que quizá tú y yo pensamos que lo importante es venir y aparentar y no entendamos que lo importante es nuestra relación personal con el Señor. Que a pesar de que profesemos frutos de justicia y devoción, que en realidad sean hojas secas y moribundas, dice, de una religión estéril y de un ritualismo al que estamos acostumbrados. Jesús maldijo a la higuera para que no produjera más. Pero ahora pasa de esta lección objetiva a la realidad del pueblo de Israel. ¿Y cómo se ve eso? Dice allí en el versículo 15, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y quiero que notes algo. Jesús se toma en serio la santidad. Muchas personas tienen la idea de ya saben, Jesús, el otro día decía el Tony que tenía un sagrado corazón en su casa. Tú sabes que cuando lo ponen con sus ojos azules, ¿no? Su barbita y una mirada así, una mirada tierna, ¿no? Pero cuando tú lees lo que está haciendo Jesús, Jesús se pone intenso. Dice allí que está
básicamente llegando a la ciudad de Jerusalén y entra en el templo. Ahora, he insistido en este asunto porque dice que está lleno de gente. Todos los peregrinos están llegando a Jerusalén y están llegando al templo, porque en el templo es el único lugar donde puedes sacrificar el cordero para la Pascua. Tú no puedes matarlo en tu casa, tiene que ser los sacerdotes. Y hay un dato de un historiador judío, Flavio Josefo, que dice por ahí del año 60 y tantos, dice que había más o menos sacrificados alrededor de 200,000 corderos en esa Pascua. Y la norma más o menos era que por cada cordero comían 10 personas. Entonces está estimando alrededor de 2 millones de personas en esa Pascua. Entonces imagínate la cantidad de gente en la ciudad, pero ahora imagínate la cantidad de gente en el templo, porque todos llegaban, la cantidad de gente y la cantidad de ovejas, porque llegaban con su cordero para sacrificarlo allí. Y Jesús llega y ve, si tú fueras un turista en esa época y llegas, vas a decir, cuánto fervor de esta gente. Gente moviéndose por todos lados, las ovejas con sus balidos por allá, huele a rancho, huele a establo, sangre por todos lados. Dices, cuánto fervor. Pero Jesús veía eso como hojas. Jesús entra y entonces dice que llega al templo y comienza a echar fuera a los que vendían. Y esa palabra echar fuera es la misma frase cuando expulsaba a los demonios. Es decir, llega y están los vendedores y los agarra del pantalón y los saca del templo y órale, ¿no? Y va sobre el otro y empieza a sacar, a expulsar literalmente, dice, a los vendedores. Y luego dice que está la gente comprando y vendiendo y lo está sacando, y dice, volcó las mesas de los cambistas. Ahora, ¿cómo le llamas a eso? ¿Te puedes imaginar a Jesús así como, con permiso, hijo, voy a voltearte la mesa? No, no. Jesús está intenso. Llega y empieza a voltear, se pone violento. Ahora, eso quizás rompa tu idea de Jesús manso, porque tenemos una idea equivocada acerca de Jesús. Cuando las personas dicen, no, es que el Dios del Nuevo Testamento es muy buena onda, porque Jesús es ojitos así para arriba, ya sabes, y en el Antiguo Testamento Dios era bien cruel. No, a muchos se les olvida que el cordero que fue inmolado es el león de la tribu de Judá. Se les olvida que este cordero dio su vida no porque era incapaz de mantenerla, sino porque voluntariamente se ofreció para no destruir a los hombres. Y cuando tú ves a este Jesús, podemos entender el concepto de lo que significa mansedumbre. ¿Alguno de ustedes ha montado a caballo? Ok. Pregunta, ¿un caballo qué hace si te da una patada? O mejor, puedo cambiar la pregunta. ¿Te puede tumbar de su lomo un caballo? Sí. ¿Qué es lo que dices? ¿Este caballo está bronco? No, es bien mansito. Significa no que no tenga fuerza, que no tenga poder, significa que está controlado su poder. Ese caballo que es manso, si se ve en la necesidad, va a mostrar la fuerza que tiene. Jesús es manso, no es débil. Y cuando tenemos esta idea de Jesús, pensamos que Jesús mira, es que no se podía defender, pobrecito. No. Jesús llega y comienza a voltear las mesas y comienza a sacar a los vendedores. ¿Por qué? Porque estaban en el atrio de los gentiles. El único lugar al que tenían acceso aquellos que no eran judíos. Y es interesante porque Malaquías había dicho en el capítulo 3 que iba a venir aquel al que esperan para purificar el templo. Pero no llegó a purificarlo para los judíos, llegó a purificarlo para los extranjeros, porque los judíos habían tomado ese lugar como la plaza, como la venta, y el concepto era imagínate, solamente las familias sacerdotales, los líderes del templo, tenían ese provecho. Llegaba la gente, aún la gente más pobre no tenía un cordero, la ofrenda que tenían para dar a Dios era una paloma. Pero llegaban ahí y decían, necesita ser paloma certificada, el holograma de garantía. Nosotros te la vendemos aquí, 16 veces más cara de lo que cuesta.
pero es una paloma de buena calidad, el Señor va a estar contento. Y entonces ellos tenían que comprar el sacrificio allí. De la misma manera, si tú llegabas y como extranjero traías moneda extranjera, la única moneda que se recibía en el templo era el shekel, y dices, ¿sabes qué? Pasa a la casa de cambio y con una módica comisión, entonces tú vas a tener la moneda oficial. Y todo eso obtenían ganancia también, pero eso no era lo peor. Estaban en todo el lugar estorbando para que los gentiles pudieran acercarse y adorar a Dios. Y cuando Jesús ve eso, dice, puras hojas, no hay fruto, no hay temor de Dios, no hay respeto, no hay temor a Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. El otro día estaban comentando una frase que dijo un pastor, cuando dice que cuando el hombre no teme a Dios, no le va a temer al pecado. Y es tan fácil ofender a Dios cuando no tenemos temor, porque a veces suprimimos esta idea de un Dios que es todopoderoso. Tim Keller dice que nos encantan los dioses domesticados, aquellos que podemos manipular nosotros. Pero el Dios que tenemos no es un Dios domesticado, es un Dios que es todopoderoso. Y Jesús está mostrando la seriedad que tiene para con el pecado, para con la injusticia. Y cuando se requiere guardar su santidad, Dios se pone intenso. Y entonces vemos a Jesús allí tumbando todas las cosas. Dice en el versículo 16, no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. ¿Sabes? Y eso es importante, porque dice, toda la maldad es abominación a nuestro Señor. Pero cuando la maldad es religiosa, cuando en el nombre del Señor la cometen, el Señor ahí se pone más intenso. Y es lo que estaba sucediendo aquí. En el templo estaba pasando. Y Dios espera que nosotros entendamos que Él va a juzgar la maldad. Él juzga la maldad. A Dios le interesa que tú y yo seamos santos. De hecho, ayer hubo una sesión de preguntas y respuestas y un hombre preguntó, ¿no? ¿Cómo podía saber cuál era el plan, el propósito de Dios? Y luego lo mandaron a Romanos 8. ¿Te acuerdas lo que dice Romanos 8? Vete a Romanos 8, verso 28. Y allí está el propósito de Dios. Verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios es que tú y yo seamos como Jesús. Para eso nos escogió, para eso nos llamó y para eso está trabajando en toda la situación, aun aquellas cosas que nosotros no entendemos o en las que no encontramos sentido, Dios las usa para cumplir su propósito en nosotros. Y Jesús está juzgando la maldad del templo, está poniendo en evidencia que ha perdido todo sentido y de hecho la expectativa que tenía Dios de fidelidad y de que Israel fuera un testigo para el resto de las naciones se ha distorsionado completamente. El verso 17 dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Y está citando allí Isaías 56, 7. Si lees Isaías 56, de hecho desde el verso 6, dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y sin embargo, inmediatamente después Jesús dice, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y Jesús ahí está citando Jeremías 7.
Y te invito para que vayas a Jeremías 7 porque es importante que veas el contexto. Dice allí, Jeremías 7, verso 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oigan palabra de Jehová, todo Judá, los que entran por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejoren sus caminos y sus obras y los haré morar en este lugar. No se confíen en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoran cumplidamente sus caminos y sus obras, si con verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derraman la sangre inocente, ni anduvieran en pos de dioses ajenos para su mal, los haré morar en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre. He aquí ustedes confían en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocen. Vendrán y pondrán delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y dirán, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de sus ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Qué dice? Párate a la entrada del templo y dile a todo el que quiera entrar, arrepiéntete, mejora tu camino. No pienses que porque estás entrando a la casa del Señor, ya le hiciste. Arrepiéntete, arrepiéntete porque si no, voy a venir yo, dice el Señor, y voy a juzgar. Y Jesús con esta idea en mente les dice a todo el pueblo, esta casa es llamada casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Y qué sucede? Dice allí que en el verso 18, los escribas y los principales sacerdotes buscaban cómo matarle. Esa es la respuesta. Cuando Jesús les muestra lo que hay en su corazón, su respuesta es, vamos a matarle. ¿Y sabes qué estaba pasando? El pueblo de Israel, la nación escogida que había sido llamada a ser luz entre las naciones, ahora era un estorbo para que la gente se acercara al Señor, para que los gentiles pudieran acercarse a adorar a Dios. Le estaban robando no solamente su dinero, le estaban robando la oportunidad de acercarse a Dios. Y la pregunta es, ¿qué clase de testigos somos tú y yo? ¿Llevamos a las personas a que conozcan a Dios o les robamos la oportunidad con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con la forma en que tratamos a la gente? ¿Qué clase de testigos somos tú y yo? Y es una pregunta importante, porque otra vez, no solamente la advertencia era para Israel, también es para ti y para mí el día de hoy. Y dice allí que la gente tenía miedo. Dice el verso 18, lo oyeron los principales sacerdotes, buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Ahora, admirado de su doctrina no es que dijeran, wow, qué doctrina traía este hombre. La gente estaba sorprendida de ver a Jesús volteando mesas, sacando gente del templo y escuchando cómo lo reprendía. Y estaban asombrados. Y dice que los jefes del templo, los religiosos, dicen, ¿cómo lo matamos? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Sin saberlo, Israel ha sido desechado. El templo, como la higuera, ha sido maldito. El templo, y tú lo sabes, en el año 70 va a ser destruido. No va a haber más adoración, no va a haber más un lugar donde llevar sacrificios, porque como esta higuera no dio el fruto que Dios esperaba. Y qué tremenda realidad que no pudo fructificar en su tiempo y jamás lo va a hacer. Y entonces dice que llega la noche, Jesús sale de la ciudad, sabemos que se va a Betania, y en el verso 20 regresa, dice el verso 20, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tengan fe en Dios. Ahora,
aquí va a haber un cambio y yo nuevamente te digo, pareciera que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, pero es todo lo contrario. Los discípulos no lo saben todavía, pero Jesús acaba de condenar al templo y todo el sistema de adoración religiosa en Jerusalén a la destrucción. Y ahora ya no se va a tratar del templo físico. El pueblo de Israel estaba orgulloso de su templo. Le daba identidad nacional, se sentían especiales al ver el templo. De hecho, en Mateo nos relata cómo cuando los discípulos están con Jesús, le dicen: mira, maestro, el templo, ¿no? Qué glorioso. Y Jesús le dice: no va a quedar piedra sobre piedra. Porque ellos habían olvidado que el templo era solamente la parte externa. Lo importante era la vida dentro del templo, lo que representaba la presencia de Dios y esa posibilidad de relacionarte con Él y de vivir una vida que lo glorificara. Y ellos se ocupaban de sus muros, del mármol, se ocupaban de la belleza de la construcción. Todo lo enfocaron en lo externo. Otra vez, apariencias. Y Jesús ahora les va a enseñar a los discípulos que hay un nuevo templo. Jesús es el nuevo templo. Jesús les dijo: destruyan ese templo, y en 3 días lo levantó, hablando de Él. Y el autor de Hebreos nos dice que ahora tenemos acceso a Dios a través de este camino nuevo que abrió Jesús en su propia carne. Ahora entramos en esta relación con Dios a través de Cristo. Y no solamente eso, ahora tú y yo somos templo, un nuevo templo que Dios está construyendo, un templo espiritual. No se trata de un lugar especial donde te puedes encontrar con Dios. Ahora la iglesia camina por el mundo y los gentiles y la gente alrededor del mundo tiene la posibilidad de acercarse a Dios a través de estos testigos, tú y yo, que caminamos por todo el mundo. Y cuando los discípulos ven la higuera se sorprenden, y lo que hace Jesús es desafiarlos a que confíen en este Dios. Jesús les dice: tengan fe en Dios. Dios es el Dios de lo imposible, le dice allí en el verso 22. Respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidas orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Básicamente lo que Jesús estaba diciéndole era que vieran el gran poder que había en la oración. ¿Qué había pasado en el templo? ¿Cuál era el propósito del templo? Esta casa será llamada casa ¿de qué? De oración. Pero ustedes la han hecho templo de ladrones. Y familia, qué peligroso, porque no ha cambiado esto. Tú y yo tenemos este llamado, ahora nosotros también, a que confiemos en este poder que tenemos a disposición en Dios por medio de esta gran oportunidad que es la oración. ¿Y cuánto tiempo estamos pasando orando tú y yo? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? Porque ahí está la fuente del poder. Jesús les dice a ese monte, algunos piensan que se estaba refiriendo al monte de los olivos, otros piensan que se estaba refiriendo hacia el templo, pero cualquiera que haya sido lo que estaba diciendo Jesús, cualquier obstáculo por grande que sea, puede ser arrancado cuando tú confías en este Dios. Ahora, no es tan sencillo, no es solamente que tú desees algo y Dios lo va a hacer. La Biblia nos enseña que los parámetros son varios. Es que oremos conforme a su voluntad, es que estemos conectados a Él, como veíamos ahorita en Juan 15, es que pidamos para la gloria de Dios y tenemos la seguridad de que será hecho. Pero el punto importante aquí es que Jesús les estaba enseñando a los discípulos: ahora tu confianza es en este Dios y en esta arma que tienen, en esta posibilidad de comunicarse con Él. Pon tu fe en este Dios. Tengan fe en Dios, esa fe que puede mover las montañas. Y luego dice allí, en el versículo 24: por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrán. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus ofensas. Lo primero que les dice es: tengan fe en este Salvador. Es poderoso para hacer cualquier cosa. Lo segundo que dice es: perdonen como este Salvador. Perdonen también, porque ese es un fruto de que ustedes han recibido el perdón. Y vuelvo al punto:
¿Cómo eres para perdonar tú? ¿Puedes perdonar como Dios perdona? Porque ese es un fruto. ¿Puedes amar como Dios ama? Porque ese es un fruto. ¿Puedes tener el gozo en medio de la tribulación como Jesús? Porque ese es un fruto. Y la Biblia lo que nos dice es que Dios está buscando fruto en ti. No apariencias, que es hipocresía, no religiosidad, no que estés con muchas hojas, lo que quiere es sustancia. Y el llamado es para ti y para mí el día de hoy. Jesús termina con este asunto del perdón, como un distintivo también. De hecho, el verso 26 es interesante porque el verso 26 dice: porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos los perdonará sus ofensas. En los manuscritos originales o más antiguos no aparece este pasaje. Si tú tienes una NTV, una NBI, una versión nueva, el pasaje termina en el verso 25. Porque el verso 26 en realidad es una adición de Mateo 6, 14, 15. Es algo que Dios dijo en Mateo y se añadió al manuscrito en Marcos. ¿Sí? Pero el principio es el mismo. Lo que está diciendo es, cuando tú perdonas, lo que estás manifestando es que has experimentado el perdón. Y esa es una forma de mostrar el fruto de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y la pregunta es esta: ¿estamos tú y yo ahora como testigos mostrando esta clase de fruto? ¿Estamos tú y yo limpiando el templo para que los gentiles tengan acceso y puedan adorar a Dios? ¿Es tu vida y mi vida una invitación para que otras personas puedan acercarse a Jesús y confiar en Él? ¿O somos como los fariseos, que tenemos apariencia pero que no hay fruto? Que en realidad, de ser un indicador hacia Jesús, somos un estorbo para las personas. Familia, Dios nos ha dado este llamado y Dios lo puede hacer. El asunto es que tú y yo también tenemos que arrepentirnos, como Juan el Bautista y como el mismo Señor Jesús le dijeron a los fariseos. Dijeron: y no digan que son hijos de Abraham, porque el Señor puede levantar de las piedras hijos de Abraham. Y no digas: es que yo soy cristiano de muchos años, porque si no hay fruto, puedes tener cualquier denominación que quieras, al Señor no le interesa. Lo que Él busca es fruto en tu vida y en mi vida. ¿Ok? ¿Nos ponemos de pie, por favor? Tú y yo podemos perdonar porque hemos sido perdonados a través de la obra de Jesús en la cruz. Ese perdón que el Señor nos extendió libremente a todos, nosotros también podemos extenderlo a toda persona. Podemos hacer la misma invitación que nosotros recibimos, no por nuestra justicia, no por nuestras obras, sino por su gracia. Nosotros podemos extenderla también a todo aquel que no ha conocido a Jesús. Y no nos olvidemos. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película de las Crónicas de Narnia, ¿no? La primera, ¿no? Que es El león, la bruja y el ropero. Y hay una escena, un diálogo, de hecho está en el libro, no recuerdo si en la película está, que le preguntan al castor acerca de Aslan. Cuando le dicen, y Aslan le dice: el castor es un león. Y la niña se asusta y dice: ¿un león? Dice: ¿es seguro? Dice: seguro, olvídalo, no es seguro, pero es bueno. Y hemos hablado de que ese temor, la palabra que usa la Biblia es temor. Y hemos comparado ese temor de pararte a la orilla de un precipicio. No sé cuántos de ustedes se acuerdan, hace, no me acuerdo si 1 o 2 años, una turista en el Gran Cañón se cayó mientras se tomaba una foto, un selfie. Bueno, eso sucede cuando no respetas los límites. Tú puedes pararte a la orilla y ver la belleza del Gran Cañón, pero tú sabes que si te agarra mal parado, no lo vas a contar. Dios es así. Es glorioso, es un Dios incomparable belleza,
pero es un Dios de incomparable poder. No lo subestimes. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la advertencia que nos das, Señor, porque es pertinente para nosotros el día de hoy. Líbranos de ser como esta higuera, Señor, de tener esa apariencia, de invitar a que se acerquen, de prometer con mucha expectación, pero que al llegar no encuentren nada que dé satisfacción. Señor, no queremos apariencias, no queremos ser hipócritas. Señor, sabemos que no somos perfectos y tú lo sabes, pero tú nos hablas de esta búsqueda genuina de tu persona, de tu presencia, de tu palabra, de este tiempo en oración, de cultivar esta relación contigo para que el fruto venga como consecuencia de nuestra relación y no de nuestro esfuerzo. Señor, separados de ti nada podemos hacer. No hay forma que nuestra vida sea productiva. No hay manera que nuestra vida sea fructífera. Ayúdanos, Señor. Perdónanos. Trae convicción a nuestra vida, porque cada uno de nosotros sabe cuáles son aquellas cosas que consideramos importantes. Y en tu palabra somos invitados para que veamos, para que aprendamos lo que importa. Aquello que produce fruto, aquello que nos lleva a crecer, aquello, Señor, que es justo, que abona nuestra santidad, porque eso es lo que te da gloria a ti, porque eso es lo que te da alabanza a ti. Señor, quita toda envidia, toda ambición egoísta, todo desorden, toda maldad, porque sabemos que tu sabiduría, la sabiduría que viene del cielo, es pura, es pacífica, es amable, está dispuesta a ceder ante los demás y está llena de compasión y buenas acciones. Señor, queremos ser santos, así como tú eres santo, porque sabemos que ese es el llamado que nos has hecho. Quita de nosotros, Señor, todo lo que estorba. Quita todo obstáculo. Tu palabra nos dice que tú puedes mover las montañas cuando oramos conforme a tu voluntad. Y el día de hoy te pedimos, Señor, para que tú nos lleves a ser más como tú, que tú cambies nuestro carácter, que tú te glorifiques, Señor, manifestando ese fruto en nuestra vida, no para jactarnos nosotros como si fuera algo nuestro, sino para que tú seas glorificado, para que otros puedan acercarse a ti, para que otros puedan ver que hay esperanza, para que otros puedan ver que tú trabajas con pecadores como nosotros, con gente imperfecta, con gente necesitada, y ellos puedan acercarse con confianza a ti para encontrar el socorro oportuno. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de ser parte de tu iglesia, Señor, pero queremos ser una iglesia viva, una iglesia que produce fruto y no hojas secas. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias, Señor. Amén.